Vale, aquí tenemos esta caldera de la marca Hetman. Como sabéis, es la marca blanca de Saunier Dual. Está aquí. Se está comercializando mucho esta caldera. Vamos a explicar esto de aquí, y aprovechando que la tenemos desmontada, pues vamos a ir viendo algunos componentes que hay dentro. Vale, vamos a empezar. Aquí tenemos el botoncito para encender y parar la caldera desde aquí, y si lo mantenemos 5 segundos como marca aquí, haríamos un reset. Aquí tenemos un simbolito del agua caliente que, como veis, va cambiando. Ahora en verano 45 más o menos estaría correcta, y luego en el invierno, dependiendo cómo nos guste el agua, casi al máximo. Aquí tenemos calefacción, que si yo lo giro aquí puedo poner, y como ya sabéis, y si eres nuevo en el canal lo vas a saber ahora, a 65 la calefacción. Ahora, como no nos interesa la calefacción, la paramos. Y este botoncito de aquí es para nosotros, para los técnicos. Vamos a echarle un ojillo por dentro. Aquí tenemos la bomba, que como veis ha cambiado bastante con las anteriores, es totalmente electrónica. Aquí tenemos el purgador de la bomba, que ya nos está indicando que hay algo de calcificación, ¿veis? Mira, así como barro, como que dice. Aquí tenemos nuestra válvula de gas aquí arriba, vaso de expansión lateral. Esto es una toma para la combustión de los gases, aparte de que hay que tenerla arriba. Esta también lo tiene aquí. La válvula de seguridad, el tubo del desagüe de los condensados que va para abajo también. Esta de aquí te está marcando la presión, 1,4 bares, está estupendo. Y aquí abajo, esta llavecita de aquí es la que tenemos para dar presión de agua. Y nada, si tenéis esta caldera y tenéis alguna dudilla, pues me lo dejáis en los comentarios y os lo respondo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.